Bien, buenas tardes ya a todos los presentes y los que están en línea también. Vamos a hablar sobre los sistemas de alerta hidrometeorológica temprana en México y la presentación se basa en este contenido. Vamos a hablar de unos antecedentes, qué es un sistema de alerta temprana en el mundo, cuáles son los sistemas de alerta temprana en México y un caso de estudio. Bueno, la evolución de la hidrología avanzó con el desarrollo de las computadoras y pasó de ser una ciencia geográfico-descriptiva a definir lo que son los procesos de simulación y procesamiento de datos hidrológicos. Aunado a esos avances, como los sistemas de transmisión de datos a distancia, como el teléfono, el radio, la televisión, el uso de satélites y una de las partes más importantes que es el uso del Internet, ¿no? Que es una de las redes que ha permitido que esto avance rápidamente. El avance en los sistemas de transmisión de datos a distancia y monitoreo de la superficie terrestre han hecho que la hidrología avance a pasos agigantados. La definición de lo que es una inundación, ¿no? Es el proceso que se produce cuando el caudal que se genera por la precipitación en una cuenca hidrológica supera la capacidad de los cauces de los ríos para conducirlos y estos se desbordan, ¿no? Y esos excesos cubren las partes bajas provocando inundaciones en este caso. Y las causas que generan una inundación puede ser exceso de la precipitación por ciclones tropicales, por fallas de obras hidráulicas, por actividades humanas, por la deforestación, la falta de la capacidad de drenaje y por el remanso mismo del sistema. Bueno, los sistemas de alerta hidrometeorológica temprana para inundaciones se basan, se ubican en la parte de acciones no estructurales, es decir, cuál es nuestra cartera que tenemos nosotros para definir las medidas de mitigación. Principalmente tenemos dos visiones, una que es estructural y la otra no estructural, y dentro de las no estructurales hay acciones que son institucionales en donde entran durante la temporada y operación de lluvia, pues durante la temporada de lluvia, es ahí donde se encuentran los sistemas de alerta hidrometeorológica temprana. Algunos ejemplos de sistemas de alerta hidrometeorológica en el mundo, tenemos el sistema de Estados Unidos, es un sistema que es referente pues en este avance. Se han trabajado en Centroamérica, también algunos trabajos que han realizado sobre sistemas de alerta hidrometeorológica temprana contra inundaciones. En Italia, el sistema de Piamonte, que trabaja en conjunto con el sistema ALERT, en Colombia y, bueno, algunos casos como en Argentina, ¿no? Que también se reportan. Los sistemas de alerta temprana en México son diversos, es decir, un sistema de alerta temprana finalmente se enfoca en dar seguimiento a algún fenómeno de interés de estudio, ¿no? Y que nos pueda darnos niveles de alerta relacionados a cómo se están presentando. En México existen el Servicio Sismológico Nacional, es decir, el servicio de que a un minuto, ¿no? De que está por ocurrir o está ocurriendo el sismo, nos llega, ¿no? Hasta en el teléfono. Esos son los sistemas de alerta temprana, ¿no? ¿Por qué lo definimos como sistema de alerta temprana contra inundaciones? Porque finalmente el objetivo es monitorear las zonas que son susceptibles a inundaciones, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en México varios sistemas que finalmente están funcionando, algunos están obsoletos, otros están a medias, ¿no? Pero finalmente vamos a encontrar que México pues tiene un cierto desarrollo relacionado a las alarmas, pues finalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional, pues da aviso durante la ocurrencia de esos eventos hidrometeorológicos, ¿no? Como los huracanes o las sequías también. Ya precisando lo que corresponde a los sistemas de alerta hidrometeorológica temprana en México, el CENAPRED
ha reportado, ¿no? Que ha intentado hacer ya un avance en esas áreas, como por ejemplo el de Tuxtla Gutiérrez, que monitorea una de las cuencas que afectan pues a la ciudad de Tuxtla, y esa zona pues ha sido instrumentada, han intentado encontrar la relación lluvia-escurrimiento y han generado pues una estrategia de cómo ir monitoreando esos procesos. Bien. Hay otra aplicación que se ha hecho, que es en la red de monitoreo de Acapulco Guerrero, también tiene una red de estaciones terrenas y que de cierta forma ayudan a monitorear tanto la precipitación y el escurrimiento en esas zonas. Bien. El caso de estudio que vamos a platicar se basa en dos partes, que una parte es la modelación del sistema y la otra es el centro de operación. Esta zona se propuso para la ciudad de Morelia, es decir, es una propuesta para elaborar un sistema de alerta hidrometeorológica en la ciudad de Morelia, la cual tiene afectaciones por inundación dentro de la zona urbana y en la zona agrícola también. La modelación del sistema se basa en estos componentes, es decir, se delimitó y caracterizó la cuenca, es decir, la visión de cuenca, ¿no? Como lo menciona el doctor Sánchez Cohen, es la unidad básica que se tiene que considerar en estos estudios, ¿no? De la modelación hidrológica, y debe ser el punto de partida. La obtención de información meteorológica hidrométrica, la obtención de información topográfica a detalle, la torrencialidad de la precipitación por su cuenca, la modelación en la cuenca, es decir, puede ser a través de un modelo hidrológico e hidráulico, o bien que es la parte que se está trabajando también, que es la instrumentación misma del sistema. Y bueno, la elaboración de mapas de peligro. Dentro de la propuesta de funcionamiento del sistema de alerta hidrometeorológica temprana, se deberá controlar en un centro de operación, es decir, debe haber una institución o un ente o un grupo de técnicos en donde debe de haber esa responsabilidad de hacer el monitoreo finalmente. Entonces ahí se detectan los eventos hidrometeorológicos por estaciones meteorológicas automáticas, se transmite la información al centro de recepción de información, se aplica el modelo hidrológico hidráulico para estimar los escurrimientos y sus efectos en la ciudad, y se comunica a las autoridades competentes en caso de riesgo para alertar a la sociedad. Se captura y se sistematiza la información para retroalimentar y mejorar el sistema. Este trabajo se desarrolló con la Conagua del estado de Chiapas, ¿no? Hay un trabajo que se hizo a través del Colegio de Posgraduados, y podemos ver un ejemplo del sistema de telemetría satelital GOES, es decir, tenemos una estación integral de medición de variables hidrológicas, en este caso puede ser la medición de precipitación o de escurrimiento, y esa información se transmite a través de un sistema que se llama satelital GOES, abre el canal un cierto tiempo, esa información llega a una antena de recepción, a través del internet se procesa, es decir, hay una recuperación de datos, se procesan los datos y finalmente se publican esos resultados, ¿no? Aquí en esta parte. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que desde una estación terrena, cómo puede llegar la información a un usuario, ¿no? A través de diferentes formas de obtener la información. Bueno, a partir de eso se estableció una zona de estudio, es decir, se definió la cuenca, ¿no? Que es la cuenca del Río Grande de Morelia, en donde se encuentra inmersa la ciudad de Morelia. Hay una presa que es la presa Coincio y, bueno, la ciudad de Morelia ha sufrido de desbordamientos del Río Grande de Morelia, en donde cada vez que existen eventos extremos, se afectan 22 colonias, es decir, 6,200 casas habitación, aproximadamente 25,000 habitantes, y afecta además lo que corresponde a la zona agrícola, alrededor de 500 hectáreas, ¿no? Que
es finalmente el valor de afectación que se tiene por estos eventos. Bien. Es importante mencionar que el crecimiento urbano poco regulado y acelerado de la ciudad de Morelia, ¿no? Aquí vemos imágenes del 2001 al 2014, y aquí vemos la dinámica del desarrollo urbano, es decir, que en este tiempo, dice, el incremento de la superficie urbana ha pasado de 5.200 hectáreas, que equivale a un 94% de crecimiento, es decir, tenemos un área en el 2001 y prácticamente se duplicó al 2014, ¿no? Y eso es la tasa de crecimiento que se tiene, es de 430 hectáreas al año, ¿no? Entonces, toda esa dinámica que las ciudades han tenido sobre la cuenca, que se tiene, como ustedes se pueden dar cuenta, un drenaje pluvial poco eficiente, es decir, a medida que van creciendo las ciudades, pues dejan de invertir en el mantenimiento, en la escasez para dar mantenimiento en sí a la infraestructura y luego la operación, y eso hace que las áreas de drenaje de gran tamaño que descargan a una red de drenes, en este caso de secciones irregulares, pues hace que se magnifique pues el problema de inundación en la ciudad, ¿no? Entonces, aquí vemos la infraestructura en el Río Grande Morelia, es decir, a medida que ha crecido y se ha hecho infraestructura, pues se ha hecho una mala planeación en donde reducimos las áreas hidráulicas, ¿no? de los cauces, y además hemos tenido una invasión muy rapaz sobre lo que es la zona de los ríos, es decir, las zonas federales que deberían de ser respetadas para que el drenaje fluvial funcione, pues no se está considerando, ¿no? Y tenemos una visión de que, bueno, lo usamos de tiraderos de relleno, de basura, y bueno, ese funcionamiento afecta pues también ese funcionamiento mismo del área hidráulica de la ciudad, ¿no? Entonces, bien, como operación del sistema de alerta se proponen 3 niveles, ¿no? Es decir, en el nivel 1 se le tiene que dar monitoreo a través de satélites meteorológicos, es decir, monitorear la época de huracanes, el movimiento de las masas de aire, la presión, ¿no? La temperatura de la superficie, toda esa información que es, hay instituciones responsables de generar, como por ejemplo el Servicio Meteorológico Nacional difunde información de estos boletines, ¿no? En la web, en la radio, en la tele, en el internet, que finalmente, pues eso a nosotros nos permite ir monitoreando esta época de huracanes y definir el momento en el que esa masa ya se concentra en una zona, es decir, entra el nivel número 2, es el uso de estaciones de radar, ¿no? También esta información está a cargo del Servicio Meteorológico Nacional, pero en el nivel 3 podemos encontrar lo que son esta implementación de estos sistemas de alerta terrenas, es decir, ya una vez que definimos que la masa de nubosa se ubica en una zona, en una cuenca, el nivel 2 ya nos permite identificar su intensidad de la precipitación, la altura de las nubes, ¿no? La densidad, su desplazamiento, la dirección del viento, toda esa información que se va detectando. Y en el nivel 3 es la información terrena, es decir, lo que está realmente pasando en una cuenca, esa es la información que se requiere analizar, ¿no? Para eso ya hacemos uso de la información de las estaciones terrenas y además empezamos a hacer uso de la modelación hidrológica y la modelación hidráulica para la toma de decisiones. ¿Quién debe de ser responsable de esa información? Pues principalmente tiene que ver tanto directamente la CONAGUA, la protección civil, los organismos operadores, ¿no? Y la sociedad civil en general. Bueno, y aquí podemos ver los diferentes niveles, es decir, qué información se obtiene del nivel 1. Aquí vemos un ejemplo de la imagen satelital, es decir, definimos cómo se mueven esas corrientes de aire, lo que tiene que ver con las masas nubosas, etcétera. En el nivel 2 es el uso de los radares, es decir, tenemos radares identificados en todo el país, estratégicamente ubicados para monitorear ya más particularmente el territorio de esa zona, ¿no? Bueno, aquí en la parte norte también
con Estados Unidos compartimos mucha información de radares que se tiene, ¿no? Después, esta información, entonces, de información de radar, pues permite obtener la precipitación en milímetros por hora y con eso monitorear la zona. En el nivel 3, entonces, es el uso de el modelo hidrológico de modelos hidrológicos, es decir, aquí se conformó un modelo hidrológico, se utilizó GKHMS, y ese modelo se integró a un modelo hidráulico, eso con el objetivo de definir lo que son envolventes de inundación, ¿no? Entonces, aquí vemos la metodología general, es decir, se divide en estas fases, que es la toma de información topográfica, la información edafológica, uso de suelo, para definir lo que es el modelo hidrológico y la información de precipitación. Con eso se genera prácticamente, y utilizando la hidrometría, se puede comprobar si los escurrimientos, tanto simulados como obtenidos en una estación hidrométrica, son aceptables, y sí se pasa a la fase de la modelación hidráulica, y con ello se genera los mapas de peligro y vulnerabilidad para tomar decisiones en las cuencas. Bueno, dentro de las características morfométricas, principalmente se obtuvieron los parámetros lineales asociados a la hidrografía, los parámetros asociados al área de la cuenca y los parámetros asociados al relieve, ¿no? Que son los elementos de una caracterización. Mediante recorridos de campo, ¿no? Se hizo toda la verificación. Se generó un concepto que es el cálculo del índice de concentración de la precipitación diaria, es decir, el índice de concentración sirve para cuantificar la importancia de los días lluviosos respecto al total de lluvia acumulada en una serie temporal. Nosotros tratamos de referir este concepto a el concepto de torrencialidad de la precipitación, es decir, encontramos, ¿no? Si se definió este índice, es decir, en qué zonas es donde es mayor la concentración de la precipitación y en qué subcuencas es donde es menor la cantidad de precipitación que puede pasar en una cuenca. ¿Por qué es importante? Porque como la precipitación es variable espacialmente, tenemos que tener como cierto cuidado o cierto énfasis, principalmente en las cuencas que son de alta, donde se concentra mayormente la precipitación, ¿no? Se ha visto que en esas zonas es donde tenemos que tener mayor cuidado finalmente, porque la precipitación es la variable más importante en estos procesos, pues, para definir la relación directa lluvia-escurrimiento, ¿no? Entonces, sí es importante definir, bueno, las cuencas que más aportan o son aportadoras o donde se concentra más la precipitación son en estas cuencas, ¿no? Por eso era importante definir. En la modelación hidrológica con GKHMS se hizo el modelo de cuenca, el modelo meteorológico, las series de tiempo y las especificaciones de control, con el objetivo de obtener hidrogramas de salida, ¿no? del modelo. Esta es la ecuación, bueno, esta es la relación que existe en el proceso lluvia-escurrimiento, es decir, parte de lo que es la precipitación como dato de entrada y, bueno, cómo se transforma finalmente a escurrimiento, ¿no? Es importante. Se utilizó el método de pérdida de curva numérica y el método de transformación del hidrograma, el del Servicio de Conservación de Suelos, el tiempo de retraso, que es la variable más importante. Entonces, aquí se generó con el dato de edafología, el uso de suelo y vegetación, se generaron los valores de curva numérica. Se analizó también al modelo hidrológico, se anexó la presa de Coincio, porque es importante, esta presa funciona como un vaso regulador, ¿no? Así fue creado, para que tiene usos agrícolas también, da abastecimiento de agua a la ciudad, y también se utiliza para regular lo que son los eventos de inundación en la ciudad de Morelia. Entonces, se construyó el modelo hidrológico, se obtuvo el modelo hidrológico sin calibrar primero, se movieron los parámetros más sensibles, que es valor de curva numérica, y bueno, aquí podemos ver los coeficientes de calibración que se aplicaron, es decir, obtuvimos un R, obtuvimos el criterio de Schultz, ¿no?
el coeficiente de Nash, de donde se compara la información simulada con la calibrada, ¿no? Y la raíz del error cuadrático medio. Bien. Después pasamos a lo que es la conformación del modelo hidráulico. Para esto se utilizó IBER, ¿no? Se basó en los siguientes conceptos, es decir, se definió la geometría, se generaron las condiciones de contorno, la rugosidad y los datos del problema, que finalmente estamos obteniendo resultados de velocidad y tirante y con ello generar mapas de inundación. Una parte importante en la conformación del modelo hidráulico es la topografía en sí, es decir, se requiere de información levantada en campo, entonces se hizo un levantamiento topográfico, se partió de un punto de control, se seccionó el cauce, ¿no? Estos fueron, se levantaron 160 kilómetros de cauces, esos se ensamblaron, ese levantamiento topográfico se ensambló a un modelo digital de elevación de tipo LIDAR, en donde tenía la separación, me parece que, a ver si lo tengo acá, recuerdo que era de 1 metro, me parece, la resolución del píxel que se tenía. Y este modelo se ensambló, entonces, la topografía directa con el modelo digital, tipo LIDAR que se tenía, se ensambló. Y con eso se define lo que es el inicio de la simulación, es decir, como los modelos hidráulicos, en especial IBER, es un poco difícil, pues, en tiempo, es decir, como son modelos bidimensionales, tardan, de cierta manera, en correr, es decir, te puede llevar, dependiendo de los modelos, ¿no? Pero hemos corrido modelos hasta de una semana, ¿no? Corriendo. Entonces, así como que no tendría caso decir, oye, pues, estoy generando un sistema de alerta hidrometeorológica temprana y pues ya después de una semana doy el reporte, ¿no? Que siempre sí se iban a inundar. Entonces, es también buscar pues esa forma y bueno, esto hay que decirlo que es alguna de las limitantes que se tiene. Por eso se ha estado buscando la alternativa de monitorear, o sea, es decir, con la nueva técnica de montar de instrumentar las cuencas, se busca que podamos sacar rápidamente la relación precipitación-nivel y con eso definir los puntos críticos para desbordar, que yo creo que esa parte puede agilizar más los tiempos, ¿no? También es importante decirlo. Bueno, se definió el inicio de la simulación, el fin de la simulación, y bueno, esta parte era donde se calibró el modelo, ¿no? Entonces, prácticamente la fase que se va a modelar es la zona en donde se ve afectada por las inundaciones. Entonces, tenemos un hidrograma de entrada, tenemos un hidrograma de salida. En el caso del modelo hidráulico, pues utilizamos IBER, utiliza las ecuaciones de Saint-Venant, que es prácticamente se basa en la ecuación de la conservación de la masa y de la ecuación de momentum, ¿no? Son las ecuaciones que tiene. Y bueno, aquí tiene los dos vectores porque como es bidimensional, trabaja en XY, ¿no? El modelo. Entonces, se hizo primero una modelación introduciendo los hidrogramas de entrada del modelo y la corrida. Entonces, en estos puntos son las condiciones de entrada del modelo, ¿no? Que salen de la modelación hidrológica y se incorporan al modelo hidráulico y esta es su salida del modelo hidráulico. Entonces, podemos empezar a generar vistas de la envolvente inundación, ¿no? Como zonas críticas. Entonces, se hizo primero sin considerar la geometría de la ciudad, después se consideró considerando la geometría de la ciudad, es decir, las zonas que están bardeadas, ¿no? Se levantó esa información apoyado pues un poco con la capa de INEGI sobre manzanas, pero sí se verificó que hay zonas que aparecen como una manzana, pero realmente no está perimetrado, ¿no? Es decir, no tiene una barda que pueda dificultar al proceso hidráulico. Entonces, eso también se revisó, se trató de depurar y finalmente se hizo la modelación en la zona y podemos encontrar, pues, qué zonas son como las que se ven afectadas, ¿no? Por estos eventos extremos y cómo
un proceso el proceso lluvia-escurrimiento, cómo se puede interpretar en manchas de inundación, ¿no? Y bueno, se hicieron un montón de corridas finalmente y se llegó a determinar que esas zonas son como que las más susceptibles a inundación en la ciudad de Morelia. Entonces, también esta información se cruzó con el OAPAS, es decir, nos sentamos con los del organismo operador del sistema de aguas de ahí de Morelia, y también ellos consideran que esas zonas son las que siempre se ven afectadas cuando hay un proceso de inundación en la zona. Bueno. ¿Qué podemos decir? Que mediante el avance tecnológico que se tiene actualmente, pues sí podemos llegar a determinar estos sistemas que pueden llegar a ser. Yo creo que 2 de los grandes niveles ya están resueltos, es decir, tenemos al Servicio Meteorológico para ir monitoreando esta información. Y sí nos falta un poco trabajar en lo que es la instalación e instrumentación a nivel de cuenca, ¿no? Eso, a pesar de que sí hay información, sí se tienen, tenemos esos huecos, ¿no? Donde no les dan mantenimiento, dejan de operar, ¿no? Que esa es una de las cosas que pues se está pasando en muchas cuencas. Se logró aplicar el modelo GKHMS y calibrarlo, se logró construir el modelo hidráulico y definirlo, y bueno, no fue posible realizar el análisis de datos en tiempo real debido a que en la zona aún no se disponían de estaciones automáticas que estén monitoreando. Se propone una metodología general. Este proceso propuesto podría ser aplicado para las cuencas en México debido a que 2 de los grandes niveles tienen cobertura para todo el país. Sin embargo, a nivel 3, que es el procesamiento a nivel de cuenca, pues requiere de instrumentación y de esa articulación del centro de monitoreo con los entes responsables. Se concluye que los SAT son sistemas evolutivos, es decir, que pueden ser tan simples, ¿no? O sea, un sistema de alerta, cuando yo me metí a este tema, ¿no? De revisar, bueno, puede ser desde que la comunidad se organice y vayan y lean un nivel, ¿no? Y que monitoreen a través de bocinas, de teléfono, ¿no? Todos esos sistemas que finalmente, pues son acciones que contribuyen a la prevención y a la emergencia, pues, de estos sistemas, ¿no? Entonces, por eso decimos que son evolutivos. Se sacó un número óptimo de estaciones, es decir, cuáles podrían ser las zonas susceptibles a monitorear. Aquí se sacó algunas zonas sobre estaciones hidrométricas que podrían monitorearse y que la tendencia actualmente yo creo que podría ayudar mucho es no solamente en usar modelación, ¿no? O sea, no basarnos nada más en el proceso lluvia-escurrimiento y todo el proceso, sino también empezar a monitorear más variables, es decir, oye, pues si estoy viendo el nivel del agua y si ya sé que después de este nivel se sale en estas zonas del río, yo creo que ese tipo de avances podrían darnos como más sensibilidad a definir y entender pues estos problemas que existen en las cuencas. Entonces, aquí vemos que se recomienda que el centro de recepción e información que pueda tenerse y que se concentre la información, es decir, necesitamos a un ente que sea responsable de estos sistemas. Los organismos operadores dentro de los organismos que se sugiere participen tanto en la operación como en la divulgación, ¿no? Es decir, no solamente quedarnos a nivel técnico, ¿no? Sino que estos sistemas puedan ser transferidos a los organismos operadores, a la ciudadanía, ¿no? Y que en general, pues toda esta información sea manejada por todos los usuarios de la cuenca. Dentro de algunas recomendaciones es que yo podría decir que el SAT es un sistema que evoluciona, es decir, todo lo que podamos hacer en favor del alertamiento, ¿no? Y la mitigación, pues también es importante que se trabaje en esos conceptos, ¿no? Entonces, esa sería mi participación